Universidad IBES presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, muy buenos días, bienvenidos sean todos a su podcast de ciencia favorito, Ciencia y Saberes para Todos, el cual está dedicado a la ciencia, la tecnología, el desarrollo sustentable y también a los procesos económicos. En este espacio está dedicado para poder escuchar a los expertos en diferentes temas que nos van a ayudar a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales en las cuales estamos inmersos actualmente. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seré quien los acompañe a lo largo de esta emisión. El día de hoy, a mi lado, estoy muy contento de tener a una invitada muy especial. Me dio mucho gusto poderte encontrar en este camino después de un tiempo, poder coincidir en este mundo académico. Me da muchísimo gusto poderte ver y tenerte aquí. Quiero decirles que ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, cursó la Maestría Internacional en Ciencias de Desarrollo Rural, tiene también la maestría en Geomática y cuenta con la experiencia internacional de estudios, investigación y en congresos en Europa y América Latina a nivel profesional desde el 2010. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en más de 14 proyectos aplicados, desde la perspectiva socioecosistémica, comunitaria y de fortalecimiento de las capacidades. Los temas principales de su trabajo han sido la restauración ecológica, los humedales, agroecología, cartografía participativa, monitoreo y manejo del agua, y actualmente es parte de la Red de Ambiente y Sustentabilidad del Instituto de Ecología AC, donde se desempeña como técnico académico titular. Estamos hablando nada más y nada menos que de la maestra en ciencias Citlali Al-Eli González. ¿Cómo estás, Citlali? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por invitarme y de hecho sí fue una bella coincidencia en el camino, ¿no? Encontrarnos en este congreso. Sí, caray. Y pues yo creo que sí, estaba hecho para que nos sentemos a cerrar este círculo de podcast tan padres que has tenido. No, pues mira, la verdad me dio mucho gusto poderte encontrar justamente en este congreso. Para nuestro auditorio fue un congreso del agua, justamente que hablábamos de temas del agua. La maestra Citlali expuso el proyecto en el que está, yo igual, y bueno, y a partir de ahí surgió este diálogo, esta idea de poderte invitar y poder dialogar sobre este tema, que se habla mucho, estamos muy acostumbrados creo, pero tiene desde mi punto de vista, no sé, ahorita tú nos dices, tiene un pequeño sesgo también de entendimiento, porque cuando hablamos de desarrollo sustentable, y lo podemos ver en muchos de los discursos desde el sector público, desde el sector privado, desde el punto de vista académico, solamente pensamos que es la parte ambiental. Hablamos de desarrollo sustentable y te dicen hay que cuidar el medio ambiente. Y creo que se está limitando, entonces de ahí surge esta necesidad en este podcast, ya que en nuestro auditorio nos escuchan desde diferentes áreas, de diferentes disciplinas también, y la mayoría de ellos no están relacionados directamente con el mundo ambiental. Estamos hablando hay arquitectos, hay ingenieros, hay informáticos, administradores, contadores, diseñadores, comunicadores. Pero sí me gustaría que podamos dialogar sobre este tema para decir, no solamente es la parte ambiental. Entonces, bajo esta idea y también bajo tu expertise que has trabajado un montón, ya lo decía hace rato, sobre todo en comunidades y aplicando el conocimiento, para ti, ¿qué sería entonces el desarrollo sustentable? Sí, mira, creo que como bien lo dices, como muchos términos o conceptos que caen en cierto rango de popularidad, digamos, sí. A veces perdemos las dimensiones o la complejidad o todo lo que implica cierto término, cierto concepto. Y aquí no solo hablamos de uno, hablamos de dos, ¿no? Desarrollo y sustentable. Sí. Entonces ahí tenemos además que entender cómo se vinculan estos dos términos y estos dos conceptos. Y creo que algo bien bonito, o para mí que siempre me gusta recordar, es desde dónde surge este término de sustentabilidad y posteriormente de desarrollo sustentable, ¿no? Sí. Entonces ir un poquito hacia su historia, hacia de dónde nace y pues tenemos esto una historia ya digamos larga, estamos larga, hablando, ¿no? Desde los 60, 70, sí. Que ya empieza a meterse un poco más en los años 80 en el discurso internacional, digamos ya con el informe de Brundtland, sí. Y ya empieza más en Naciones Unidas a retomarse este término de sustentabilidad, pero tiene una historia detrás donde
particularmente se habla de este reconocimiento de los límites de la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces eso es padrísimo, pensar en la beta histórica de este concepto. Sí. Entonces, ¿de dónde nace y por qué surge la importancia de retomar un concepto como este? Y pues precisamente tenemos esta idea de que desafortunadamente, o el desconocimiento, la falta de herramientas, de elementos, pues el desarrollo humano o de las sociedades humanas no tuvo una conciencia explícita en la toma de decisiones de que la naturaleza y los recursos con los que contamos, absolutamente todos los recursos, son limitados. Se van a acabar en algún momento. E incluso, hasta hace no mucho tiempo, estábamos quizás nosotros en la primaria, se hablaba de que el agua era como un recurso ilimitado, ¿no? Sí, renovable. Sí. Y que llovía y pues ahí vamos a tener agua cada vez que llueva, ¿no? Siempre vamos a tener agua y el ciclo del agua es continuo y constante, y esta idealización, ¿no? Y no, pues es una generación de la que estamos hablando, pero no, o sea, no sé tú cómo lo pienses, pero realmente apenas estamos empezando a agarrarle el entendimiento a que todo absolutamente está sujeto a esta ley de la termodinámica de la entropía, ¿no? Todo está sujeto a un desgaste, a una pérdida, y creo que ese reconocimiento fue nodal para plantearnos la necesidad de nuevos modelos, lo que por ahí viene el desarrollo, nuevos modelos de desarrollo, ¿no? Nuevos modelos de vivir como sociedades, en el reconocimiento de estas limitaciones y de estas limitantes, pero ¿qué implica esto? Claro, fíjate que ahí mencionas algo bien interesante, porque hablábamos de que no es un tema nuevo, estamos en el 2023, estamos hablando de sustentabilidad desde los 60s, 70s, cuando se empieza a hablar ya de los límites del crecimiento, los límites de la naturaleza, hacia dónde tendríamos que poder transitar, ¿no? Pero esto también lo ligo con otro contexto también histórico que fue por ahí de los 70s, que pareciera que no tiene que ver, pero tiene que ver mucho. En el momento en el cual también la industria empieza a tomar más presencia, empieza a tomar más poder, empezamos a producir todavía mucho más, ¿no? Con estos modelos de producción, de poder extractivistas, porque para poder satisfacer estas necesidades, que estemos aquí tomando el agua, teniendo esta conversación, que nos estén viendo por internet y escuchando en las redes, pues necesitamos energía. Y para poder tener esa energía necesitamos extraer recursos de la naturaleza, para poder echar a andar estas plantas que nos están dando la energía. Y eso se liga con esta visión también económica, porque te dicen, hay que extraer, hay que producir para generar riqueza, pero no pusimos en el mapa, o ya se estaba poniendo pero no se hizo caso, de decir, hey, si seguimos a este ritmo vamos a tener serios problemas ambientales. Si tenemos serios problemas ambientales, pues no podemos pensar en un desarrollo, no podemos pensar en un crecimiento. ¿De dónde vamos a sacar toda esa materia prima, no? Sí, totalmente. Y de hecho, a mí se me hace muy importante reconocer este vínculo y esta visión que muchas veces le llamamos holística, integral, donde reconocemos que no solamente es el factor ecológico, y de hecho pues son los tres pilares clásicos del término de sustentabilidad, ¿no? Que es el económico, el ecológico y el social. Entonces esos tres pilares, que son como sus tres patitas, y mucho se ha dicho y se habla de que pues sin una queda cojito y no va a haber una posibilidad de un desarrollo humano, como bien dices, una satisfacción ni siquiera de las necesidades básicas de todos y todas, ¿no? Entonces, ese planteamiento lleva a reconocer diferentes digamos que carencias o problemáticas que no solamente son sobre la extracción de los recursos, sino también hablar de términos de desigualdad, ¿no? Claro. De la distribución de los recursos, de las oportunidades que tenemos todos y todas, de temas de género, temas de discriminación, ya sea por etnicidad, por los afrodescendientes, etcétera. Entonces, yo creo que, y ahora actualmente siempre se dice, no vamos a lograr la sustentabilidad
si no incluimos a todos. Claro. Y de hecho en el discurso climático actual, lo hemos oído principalmente en las últimas COP, sí, ¿no? Pues es como todos van, ¿no? No dejando a nadie atrás, ¿no? Leaving no one behind. Entonces, sí, es que no puede ser solamente de un grupo, de un sector social, tampoco puede ser responsabilidad de un grupo o de un sector social el que, digamos, hay que corregir esto, sino todos tenemos que entrarle. Y cuando hablo todos, estamos hablando de todos, no importa raza, no importa condición social, no importa estrato socioeconómico, si es del sector público o privado, todos, obviamente cada uno en el nivel que le corresponderá tendrá que tomar acciones. Y esto que tú mencionabas también de la desigualdad y cómo vamos a tratarla, la vulnerabilidad, justamente un programa pasado hablábamos de pobreza, de vulnerabilidad, decir, oye, es que no podemos hablar de desarrollo si la gente sigue siendo muy vulnerable, si las personas siguen teniendo estas condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, no podemos decir cómo vamos a cambiar las formas de consumo si no podemos satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? De alimentación. Luego a veces escucho o platico con algunas personas y dicen, es que hay que cambiar nuestros hábitos alimenticios, hay que cambiar cuestiones orgánicas. Ok, está muy bien y por salud está muy bien, pero ¿cuánto te cuesta un kilo de cualquier cosa orgánica? No le puedes decir a alguien que está en un estado de vulnerabilidad o de pobreza, decirle, oye, no compres esto en un supermercado porque está lleno de agroquímicos, está lleno de pesticidas, tal. Vete al mercado orgánico. Sí, cuando vale el doble tiene un precio el doble, ¿no? Por kilo de producto. No podemos seguir de esa forma, ¿no? Sí, y fíjate que regresando al concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, sí, esta evolución, digamos, de cómo ha ido desarrollándose este concepto ya asociado al desarrollo. Actualmente tenemos los ODS, ¿no? Sí. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque muchas veces preguntan o nos preguntamos si sostenible o sustentable son cosas diferentes, y hay desde un nivel así mucho más profundo de debate filosófico, si uno se refiere más a la cuestión de un equilibrio, un balance, ¿no? En sustentabilidad si se refiere a un balance entre las cuestiones económicas, sociales, humanas, encontrar este desarrollo que sea sustentable ecológicamente, pero sostenible económicamente, sí, pero también inclusivo, ¿no? Entonces, y a veces, muchas veces se ha criticado lo sostenible como algo más tendiente al capitalismo, ¿no? A lo económico, a que se mantengan los ritmos de desarrollo económico, sí, y que eso sea preponderante, pero yo creo que esos discursos o esos debates pues existen, sí, pero pues también lo podemos ir a un término mucho más simple, que es una traducción del inglés de sustainable, que es sostenible, sustentable, y que pues la misma doctora Julia Carabias dice, bueno, no hay diferencia, son simplemente acepciones o traducciones, pero pues realmente si nos vamos a la esencia del concepto se va a esta parte que son 3 elementos: económico, ecológico y social, y partir de esa integralidad para retomar este concepto. Y creo que eso ahora ya es mucho más, digamos, que entendido en el común no solo de la academia, sino de la política pública, sí, empresas, etcétera. Y actualmente, bueno, esto en 2015 que surgieron estos objetivos, sí, del desarrollo sostenible, que así es el término oficial desde la ONU. Sí, ¿no? Desde la ONU al final. Y pues porque la ONU también, pues el español iberoamericano, digamos, ellos usan más sostenible que sí, sustentable, y aquí en Latinoamérica, en México por lo menos, es sustentable, porque además nuestro marco regulatorio, nuestro marco legal mexicano, que por cierto, nuestro marco ambiental, de política ambiental, es muy bueno. Tenemos sí, muchas leyes, tenemos muchas regulaciones, ya vienen otras problemáticas asociadas en aplicación, reglas, etcétera. El cumplimiento de esas leyes, ¿no? Pero esa es nuestra otra ley, cosa. Exactamente, pero nuestra ley habla de esta parte sustentable, sí, o sea, en nuestro marco mexicano. Entonces, bueno, me refiero más a sustentable, pero sin querer darle una acepción ideológica, ¿no? Así sí, vamos a partir de esta base. Claro, y es que al final del día creo que
tendemos a querer complejizar muchas ideas y conceptos cuando tenemos que ser, creo, todo lo contrario. Es decir, mientras más simple sea, hay que simplificar también las ideas, los conceptos, pues, para que todo mundo sepamos de qué estamos hablando. Claro. Si no, podemos caer en confusión, yo no sé qué es uno, qué es otro, y eso no ayuda y no está abonando a querer alcanzar esta parte. Yo la veo con una visión utópica de decir, de alcanzar la sustentabilidad, pero bueno, al final del día esas utopías nos ayudan para dar pasitos, ¿no? Para seguir adelante. Sí, y precisamente estos ODS, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues recordemos que antes estuvieron los Objetivos del Milenio, ¿no? Le precedieron a esto ellos, los Objetivos del Milenio. Y recordar y retomar las lecciones de la historia. Últimamente estoy muy interesada en reconocer lo que hay detrás históricamente como sociedad o como sociedades. Y pues hubo ahí muchas limitantes. No se alcanzaron las metas de los objetivos del milenio, reconociéndonos como sociedad internacional, no las alcanzamos. Se reformuló, se volvió a retomar este concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, y se plantearon estos 17 objetivos. Y precisamente lo que mencionas, esto de la utopía, de el plantearte un horizonte hacia el cual caminar y dar pasos firmes, pues precisamente estos 17 objetivos, si nos ponemos a pensar en cada uno de los 17 objetivos, cada uno tiene una complejidad enorme. Claro, cada objetivo son tremendos. Son enormes pensar en los 17. Y particularmente ahí se ve que todos estamos en el mismo barco, y todas las disciplinas, todas las ramas de conocimiento, todos los tipos de conocimiento o formas del conocimiento, de los pueblos, de los grupos indígenas, de los pueblos campesinos, del conocimiento académico, todo es necesario. Claro, porque no podemos es un dejar universo. Fuera. Es un universo tremendo en cada parte, ¿no? Y es que al final del día, si queremos decir, voy a hacer algo para alcanzar esta sustentabilidad, y podemos verlo en el marco y desde un nivel de análisis macro, micro, o a nivel institucional e incluso a nivel persona, decir yo qué tan sustentable puedo llegar a ser en mi día a día, de ahí en mi familia, depende de ahora sí del nivel de análisis que le queramos dar. Pero yo desde mi propia disciplina, pues solamente voy a poner una pequeña parte, ¿no? Pongo el ejemplo, yo desde el área económico-administrativa, puedo decir, bueno, me enseñan en administración de empresas a generar riqueza y a ser productivo. Está bien, ¿no? Al final del día es una parte de la sustentabilidad, pero si nada más me quedo con esa idea, estoy generando estos procesos extractivistas, porque lo que me interesa es generar riqueza. Yo no sé si la voy a distribuir adecuadamente. Yo no sé qué va a pasar con con las personas que están a mi alrededor, con mis clientes, desde el punto de vista social, si están contentos, si son prósperos, si están en alguna condición de vulnerabilidad. Entonces ahí hay que sumarle estas disciplinas, estas ciencias de la sociología, los sociólogos y toda la parte de humanidades, y de ahí con los ecólogos, y eso nos obliga a entablar diálogos multidisciplinarios y estar abiertos. No cerrarme y decir mi disciplina es la más importante y yo de aquí no me salgo. No, al contrario, mi disciplina es un pedacito. No es la más importante ni es la única. Es un granito de arena dentro de todo el conocimiento, y eso hablando desde el punto de vista académico. Pero como bien dices, algo que nos hace falta mucho también, creo que desde la academia, es voltear a ver este conocimiento local. La gente, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. Totalmente. No, nosotros podemos hablar desde mi área de privilegio de vivir en una ciudad, de tener un aire acondicionado, pero irme a una comunidad no podemos llegar y querer decir tienen que cambiar de acuerdo a la reglamentación, de acuerdo a muchas cosas. Tenemos que entender cómo viven y saber qué es lo que ellos necesitan. Sí, y fíjate que retomando este tema, y bueno, si retomamos uno de los ODS, y ahorita que planteaste el tema de la alimentación,
¿no? Si retomamos este ODS que habla de que todos debemos tener un alimento y del derecho a la alimentación, y no solamente eso, una alimentación sana, ¿no? Sí. Pues ya no estamos hablando solamente de cubrir la necesidad de alimentarnos todos y todas, sino cómo nos alimentamos. Claro. Entonces ahí hablamos, y no solamente de cómo nos alimentamos en términos nutricionales, sino también de que todos tengamos el acceso a esos alimentos, y justamente lo que decías, pensando en que de repente esta cuestión de los alimentos sin agroquímicos u orgánicos o cualquier denominación que le queramos dar, se vuelven productos elitistas. Sí. Entonces ahí tenemos otro tema, ¿no? La desigualdad, la integración, la accesibilidad, la oportunidad de todo esto. Entonces ahí ya en ese punto vemos las dimensiones y la complejidad de lo que hablamos de sostenible. Sí. Porque no solamente es cuántas hectáreas de maíz siembro, sino qué maíz. Claro. Retomamos variedades de maíz. ¿Quiénes lo siembran? ¿Por qué lo siembran? ¿Por qué lo siembran? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Esos pueblos campesinos comen ese maíz o solo lo venden? Sí. O el mejor maíz se exporta o lo consumimos nosotros a nivel nacional. Sí. Es empezar a entender, ¿se usan químicos sí o no? Porque ¿qué pasa con los químicos? Se tratan, hay plantas para el tratamiento de agua. O sea, ya empiezas a ver todo lo que está, sí, ahora sí que interrelacionado con decir yo como bien. Y es bien complejo para poder decir eso de estoy comiendo bien, estoy comiendo sano. No nada más, como bien dices, es ver lo que tengo en el plato, ¿no? Sino son un montón de cadenas, un montón de elementos que tenemos que tomar en cuenta, que considerar para poder llegar a ese plato, es decir, que sea un plato saludable. Exactamente. ¿Y qué es un plato saludable? Porque no va a ser lo mismo sí, un plato saludable mismo aquí en Veracruz, y retomemos una cuenca aquí. ¿Cuáles son los alimentos que son además calóricamente, energéticamente necesarios para alguien que vive en la alta montaña? Sí. Con la diferencia de al final de la cuenca, en la costa, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales, energéticos, claro, que tiene una persona o una mujer y un hombre que viven en la costa? O los niños y las niñas que viven en la alta montaña o en la costa. Claro. Solamente hablando de aquí, de un caso... Aquí en cortito, ¿no? Aquí Jalapa, Veracruz, de Jalapa, de aquí a la costa. 2 horas de diferencia. Hora y media, 2 horas, estamos a la costa. Ahorita me decías, estamos en estos días que hemos tenido un montón de calor. Para nosotros ya es demasiado calor, de estar a 25 grados, ya es decir, me siento ahogado. Y estos días que llegamos a 30 y tantos. Obviamente esas condiciones cambian, ¿no? De vida, de alimentación, todo lo que hago. Posiblemente estas temperaturas, pero en la costa digan, no, pues está súper a todo dar 25 grados, porque estoy acostumbrando, mi cuerpo se acostumbra, pero también la alimentación que tengo, ¿qué es lo que necesito para poder aguantar esa gran quema de calorías que estoy generando todos los días a esas temperaturas? Exactamente, entonces no hay algo como decir una canasta básica fundamental para todos y todas, sino entender que necesita cierto grupo, también culturalmente, claro, que comen, porque eso ha sido, hablando de esa profundidad, la sustentabilidad, sí. ¿Cuántos alimentos han quedado en desuso? Lo que se hablan, estos alimentos en desuso, sí, que son nutritivamente muy importantes, pero como llega una dieta dominante, sí, culturalmente dominante, alimentos que son importantes para un grupo, por ejemplo en la alta montaña, que tienen acceso a ciertos quelites, pero eso lo imaginamos que se empieza a desplazar. Sí. ¿Dónde quedan esos nutrimentos que eran muy importantes para su dieta? ¿Por qué? Por una tendencia de consumo predominante o que llega y avasalla, ¿no? Sí, vamos a homogeneizar todo y todos tenemos que comer lo mismo. Exactamente. No es lo mismo la cantidad de la dieta y el consumo calórico de las personas del campo a las personas que estamos en la ciudad, que tenemos una vida sedentaria. A mí luego me ha pasado los días que tengo que estar en campo y me dice la gente, vamos a desayunar. Y pues aquí en la casa, en tu casa yo estoy acostumbrado, me hago 1 o 2 taquitos con un huevito y con eso tengo para la mañana, o las personas normalmente que desayunan un cereal, algo muy sencillo. Pero la gente del campo veo que eso es nada más para empezar a tomar el café.
¿no? Y viene el pan, que los plátanos, hay huevo, hay frijoles, hay arroz, hay tortillas. Eso ya es demasiado. El quelite, también eso, ¿no? Entender que la sustentabilidad es multiescalar. Sí. Porque ahí planteamos el tema del acceso directo que tengo a la mano. Claro. ¿Qué es lo que yo puedo consumir? Mismo nosotros aquí se habla del consumo local, ¿no? Sí. Un consumo donde no estemos importando de Asia y reduzcamos así también nuestra huella ecológica, ¿no? Haciendo redes cortas, circuitos cortos de comercialización donde podemos comer lo que nos queda, porque además la naturaleza es muy sabia. Sí. Lo que está cerca de nosotros es muy probablemente lo que necesitamos para nuestra nutrición, vida, ¿no? Claro. Para nuestra alimentación. Entonces, solo con ese ejemplo vemos esta complejidad de uno de los ODS que se conecta, hambre cero. el hambre cero, exactamente, que se conecta con todos que se conecta con un montón, no sé si con todos, pero con muchos de los otros ODS. Entonces, ¿sí? Hablamos de que además esos 17 ODS están interconectados. Sí, no son independientes. No son independientes, son multiescalares, como digo, desde pensar lo local, sí, lo comunitario, hasta pensar políticas regionales, municipales, estatales, regionales, internacionales, que deben de tener esos vínculos entre lo local y lo global, ¿no? A veces se hablaba de lo local, ¿no? Que de esto desde lo global hasta lo local, esta vinculación. Entonces ahí no solo es pensar esta sustentabilidad en un término teórico, sino cómo aplicamos ese concepto para llegar a estas conexiones entre diferentes escalas, entre diferentes grupos sociales, en que se retomen esas tres patitas de la sustentabilidad. Claro. Entonces creo que es un concepto, por eso desarrollo sustentable es un concepto tan profundo. Es profundo, es amplio, es complejo a la vez, pero también creo que está muy subestimado. Sí. ¿No? Está muy, muy subestimado. Te digo, cuando normalmente te dicen sustentabilidad, no hay que tirar basura y hay que cuidar el medio ambiente. Sí, totalmente. No, espérame, esa es una parte. Hablar de sustentabilidad es hablar de prosperidad de la población, de las personas, que se genere riqueza, que haya una distribución adecuada de esa riqueza, que cuidemos nuestros recursos naturales y que no contaminemos, que hagamos algo para no contaminar, pero también que la población tenga estos niveles de desarrollo, que es distinto al crecimiento, ¿no? Que es muy distinto al crecimiento. Cuando hablamos de desarrollo, si nos vamos a una visión simple, muy, muy, muy simple, sería pensar en tener acceso a educación, a salud, a que podamos, si me enfermo, me pueda yo curar o pueda tener acceso a un servicio médico, a un trabajo digno y tener una vivienda digna, ¿no? Desde esa visión pensemos en esos 4 elementos del desarrollo que me pueden dar esa forma de vida que me va a permitir, ahora sí, si yo trabajo, tener los elementos necesarios para trabajar, generar riqueza y también buscar ese cuidado del medio ambiente. Pero están todavía muy desligados. Sí, y justo, solamente aquí hablando, pues sí, partimos de que el desarrollo sustentable también es una visión antropocéntrica. Reconozcamos. Sí. No, claro, es para nosotros como para sociedad, para los hombres, para los humanos, ¿no? Como sociedades humanas, pues lo estamos, más bien como sociedades, solo hay humanas, como comunidades humanas, pues partimos de cómo vemos nosotros lo que necesitamos para una visión. Sin embargo, ahí es donde viene la otra crítica al desarrollo sustentable, ¿no? ¿Cómo romper esa visión antropocéntrica e integrar las necesidades de las especies? Claro. Hay más de 3 millones de especies en el planeta. Entonces estamos hablando de que nosotros somos una especie de esas 3 millones o más. No sé, ¿sí? Según yo tengo en la cabeza esa cifra, quizá me equivoco, pero bueno, estamos hablando también de reconocer no solamente a los humanos, que ya en sí hay una complejidad de la que estamos hablando, sino reconocer a todas esas especies, y no solamente a las especies, los recursos que hay, ¿no? El agua, el aire, los ciclos biogeoquímicos en la naturaleza. Entonces ahí estamos hablando de que se plantea estamos ante una sexta extinción masiva de especies. Y ya la estamos viviendo, ¿no? En los últimos años, ¿cuántas especies se han extinguido a causa de nuestra intervención en la naturaleza, en el planeta donde estamos, ¿no? Que esa es la gran diferencia, y partimos de eso, de esa visión antropocéntrica. ¿A qué nos ha llevado?
regresamos a no reconocer los límites, pero tampoco reconocernos en un planeta donde somos una especie más que cohabita, que coexiste en un planeta con recursos limitados. Eso es cierto, y lo que mencionas es bien importante. Todo este discurso, todas las políticas, todo lo que se hace en relación a alcanzar ese desarrollo sustentable está pensando solamente en nosotros como especie, como seres humanos. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, ¿y qué hay con las aves que pasan enfrente de mi casa? ¿Qué estoy haciendo para ellos? Y estas políticas, ¿qué beneficio van a tener para ellos? Las especies acuáticas, pensando solamente en las que vemos que se mueven. Ya ni hablemos, porque esas son las que menos pensamos a veces, en las plantas, en algunos árboles. Los hongos, ¿no? Y si no se ve bonito, menos nos importa. No, decir, es que no se ve tan bonito, no nos importa, pero vemos el árbol que está bonito y que florea. Digo, nos pasó con el guayacán aquí, ¿no? ¿Cuántas personas sabían que había un guayacán aquí hasta que alguien fue y le tomó una foto? ¡Qué bonito! Sí, pero no es la única, hay un montón de árboles en Jalapa. Sí, y yo creo que esos son, además de los ODS, como dices, es una parte práctica, sí, claro que sí, llevarlo a la aplicabilidad, a los pasos firmes, como decimos, hacia encaminarnos a esas metas, pero también es esta parte del trasfondo de conciencia, de por qué lo hacemos, hacia dónde queremos llegar. Entonces esta parte también de reflexiones filosóficas, de plantearnos profundamente, que eso es de hecho de donde nació el término de sustentabilidad, plantearnos profundamente nuestra relación con la naturaleza. Claro. La sociedad humana con la naturaleza. Cómo nos vinculamos las diferentes sociedades, los diferentes grupos. Y romper esta visión sujeto-objeto, ¿no? Sí. Esto es utilitario, ¿no? Es para usarlo, porque yo tengo un beneficio. Lo uso y me beneficia, pero cómo rompemos con esa visión de decir, no es solo un objeto. ¿Sí? Nosotros somos sujetos, pero también esta relación debe plantearse principios éticos, claro. En torno a cómo uso los recursos, cómo los aprovecho y qué le regreso a la naturaleza, porque hay un autor marxista que a mí en algún momento su lectura me marcó mucho, que es James O'Connor. Y él es un neomarxista y como mencionaba, y él decía, bueno, es que la naturaleza siempre para el capitalismo es un punto de partida. Uh-huh. Abrimos el grifo, consumimos y luego desechamos. Sí. ¿A dónde va? No sé. No nos importa, ¿no? Entonces no tenemos ese pensar que ese grifo es infinito, ¿no? Esa llave la vamos a abrir y va a estar siempre dando, lo utilizamos y tiramos, ¿no? Entonces hablar de estos límites de la naturaleza también es plantearnos los límites de todo lo que desechamos. Claro. No solo lo que consumimos. E incluso ahí yo me iría también a poder decir, bueno, cuando hablamos de sustentabilidad y vemos la idea de sustentabilidad, que es poder producir y consumir los recursos de hoy, pero sin poner en peligro los de las futuras generaciones, caemos a lo mismo, solamente estamos pensando en nosotros como especie humana. No, en ese concepto no habla de no poner en peligro los ecosistemas, los hogares de otras especies. No hablamos de eso, y yo creo que es importante que lo podamos incluir, uh-huh, si queremos alcanzar la sustentabilidad. Sí, y a lo mejor está implícito, pero creo que sí es importante hacerlo explícito, ¿no? Sí, porque lo podríamos entender, pero al final del día lo dejo a tu consideración y a ver si tú lo entiendes, ¿no? Sí, y precisamente por ese principio intergeneracional, sí, del concepto de sustentabilidad, el dejar para las siguientes generaciones que puedan vivir una vida digna, saludable, y con los recursos necesarios. Este principio intergeneracional es clave en la sustentabilidad, sí, pero también yo pienso en los principios que estamos compartiendo con las nuevas generaciones. Sí. No solamente el cómo consumo, por qué consumo, sino cómo me relaciono yo con la naturaleza, ahorita a los pequeños, a los niños. Y es muy importante porque estamos hablando de que ya estamos consumiendo. Sí. ¿No? Los pequeños. Sí. Pero además de eso, todos los pequeños van a ser los futuros tomadores de decisiones en este planeta.
ahí hay una parte importante que sí me gustaría retomar, pero antes, comunidad, vamos a ir a un pequeño corte para escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos para poder seguir dialogando de este tema de sustentabilidad, que como bien han escuchado, pues no es un tema fácil y sencillo. Regresamos. En Universidad IBES seguimos formando profesionales con calidad y responsabilidad social, brindándoles las herramientas pedagógicas, didácticas en valores y tecnológicas necesarias para su educación. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 7 maestrías y 4 doctorados, llevando tu educación al próximo nivel. Recursos tecnológicos, docentes capacitados, excelente ambiente académico, talleres que complementan tu educación e interacción virtual. Contamos con el distintivo INS y cumplimos con los protocolos de higiene emitidos por las Secretarías de Salud y Educación para el regreso a clases seguro. Porque la calidad tiene nombre. Contáctanos al 2288-123-456 o mándanos un WhatsApp al 2287-540751. O si lo prefieres, escríbenos a nuestra página de Facebook, Universidad IBES. Somos linces, somos IBES. Bachillerato General del IBES. Ven y forma parte de esta comunidad. Excelencia educativa, costos accesibles y programa de becas. Que nada impida tu formación. El sistema de aprendizaje dirigido SAT es la mejor opción. Cuando de educación se trata, las limitantes no existen. Conoce los beneficios. Bachillerato General del IBES. Somos linces, somos IBES. Hola comunidad, estamos de vuelta a este su podcast de Ciencia Favorito. Ciencia y Saberes para Todos. Estamos dialogando con Citlali y hablábamos de este punto del concepto de sustentabilidad, pero también estábamos tocando antes de ir al corte de las futuras generaciones. ¿Cuál es la relación que tienen estos niños con la naturaleza? Porque ellos van a tomar decisiones el día de mañana. Pero también creo que es muy importante ver en este corte generacional es el punto de partida que ellos van a tener. Es bien importante porque lo que mi abuelo, lo pongo desde mi visión, mi abuelo me decía es que en el rancho, en el monte había tal especies, ibas al río, cargabas y había peces por todos lados. A mí ya no me tocó. Ahora digo, no, pues peces solamente en el río, en el rancho ya no hay. Si quiero tengo que ir a una pescadería y eso se volvió habitual y común para mí. La siguiente generación va a tener otras condiciones de naturaleza y cada vez van a ser más y más limitadas. Eso es preocupante. Sí, y bueno, a mí se me ha hecho muy interesante todo este movimiento. ¿Te acuerdas de los viernes? Bueno, no sé si continúan, la verdad, desconozco, pero estas manifestaciones de los jóvenes, especialmente en países del norte global, sí. Con Greta Thunberg y otros líderes juveniles, uh-huh, o de las juventudes, y que planteaban de, a ver, ¿qué me estás dejando? Sí. Y que directamente interpelaron a las generaciones que les preceden y nos dicen, oye, esto que yo estoy recibiendo es resultado de tu toma de decisiones. Claro. Y lo que voy a recibir yo como adulto y todas las facturas que me vas a dejar para pagar no me corresponden a mí. Tú, en este momento, yo te exijo que te hagas responsable, sí, de estas decisiones que yo no tomé. Claro. Y que yo voy a tener que responder por ellas. Sí. Y si bien dentro de esta visión un poco más crítica, pues sí, son jóvenes o juventudes, digamos que están en ciertos niveles de privilegio, uh-huh, sí, pero aún así no les quita la vigencia de su reclamo. Claro. Y yo cuando empecé a escucharlo de este movimiento y que eran chicos y chicas tan jóvenes, preocupados, y que había una depresión que literalmente se plantea, esta depresión climática, ¿no? La depresión porque ¿en qué mundo estoy? Se va a acabar el mundo, ¿no? Sí, ¿qué me espera? Como adolescente, como joven, ¿qué me espera? ¿Qué mundo estoy recibiendo? Es precisamente, sí, lo que dices.
creo que es algo bien válido voltear y decirles si es cierto. Aquí tampoco estamos ya muertos, ¿no? Sí, no. Las generaciones que están tomando decisiones ahorita. Y seguimos teniendo acciones. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a decidir a partir de ahora? Y estamos hablando de, en términos climáticos, de 10 años críticos para alcanzar este 1.5 de límite, ¿no? De la temperatura global, ¿no? Antes de que haya vuelta, si no, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Estamos hablando de 10 años críticos y en las últimas COP, ¿qué hemos visto? Ha habido una decepción, ¿no? generalizada de los compromisos climáticos de las naciones, especialmente de las naciones que más emiten gases de efecto invernadero, que estamos hablando de una visión light, digamos, de la lucha climática, que por cierto en esta última COP muy interesante esto del fondo contra los daños, ¿no? que se instauró, que ya se está echando a andar. Pero dices, no solamente es el fondo, que sí es muy importante, definitivamente yo estoy totalmente a favor de que exista este fondo y de las implicaciones que va a tener, pero es no solamente pensar en ya los parchecitos, ¿no? que vamos a poner, sino realmente la toma de decisión profunda de que si el modelo de desarrollo no lo modificamos radicalmente en estos años, como dices, ¿qué va a pasar? Hay esos puntos de inflexión que si los pasamos, estos umbrales, que si los pasamos, ¿qué va a pasar? Porque nosotros, a lo mejor incluso nuestra generación, Gonzalo, vamos a todavía tener cierta manejabilidad en nuestra vida, digamos, como personas, ¿no? Sí, todavía nos va a tocar. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos, hijas? ¿Ellos en qué punto van a seguir, y sus hijos, ¿no? hijas de ellos y ellas? Sí. Entonces aquí es un planteamiento ético, yo insisto mucho en esa parte, ético bien importante. Fíjate que hablas de ese punto ético y me viene a la mente los discursos de la COP anterior, no de esta que pasó, de la otra. De la de Glasgow. Ándale, donde decían, no, es que vamos a hacer los cambios y las energías alternativas y todo el discurso se escuchaba muy bonito, ¿no? No, carbón, vamos a la disminución y los compromisos de los países que fueron. ¿Qué te gusta? Como 2 meses, no, ni 2 meses, como al mes, empieza el conflicto de Rusia a Ucrania y dicen, ¿saben qué? Está padre, pero lo que dijimos que íbamos a hacer, olvídalo, métele más carbón y vamos a ver con China, necesito que me mande más carbón y empezar a quemar más. Y aumentan los gases de efecto invernadero. Eso ha sido sorprendente, o sea, y ahí regresamos a la complejidad de la sustentabilidad, ¿no? La guerra en Ucrania. Sí. Sus implicaciones ambientales, ecológicas, son bien grandes. Sí. Y alimentarias, porque hablábamos de esta crisis de los granos, ¿no? Sí, esta crisis en los energéticos, y en esta urgencia de pues ya, si hay guerra, pues hay que buscar de dónde, no olviden lo de decarbonización, porque ahorita lo que necesito, hay prioridades. Ahorita lo que necesito, y entiendo que haya necesidades por las formas de vida o los estilos de vida que tenemos en muchos países y muchos grupos sociales, no solo en los países, sino al interior de grupos sociales, pero ahí queda en segundo término otra vez la parte de nuestra responsabilidad climática y con las nuevas generaciones, ¿no? No pasa segundo, yo diría que pasa como a tercero o cuarto término, no pasa, ya se va hasta el final. Mientras hay que pensar, yo no voy a cambiar mi estilo de vida. Espérame, ¿qué necesito para poder seguir manteniendo este estilo de vida? Y mucho de esto que pasó en este proceso, en este conflicto que se sigue dando, tiene que ver con esa parte, ¿no? De decir, mi estilo de vida yo no estoy dispuesto a sacrificarlo. Sí, y cómo estamos interconectados. Claro. Porque incluso una guerra en Ucrania ¿cómo nos afecta a todo el mundo. ¿Sí? Y porque estamos vinculados también mucho en ciclos económicos y de mercado. Entonces ahí hay otra parte importante, lo que decías, la parte económica, que sí es fundamental también entendernos inmersos en este mercado, ¿no? En estas cómo el mercado nos afecta a nuestra vida diaria, ¿no? A la inflación. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta ahora un litro de leche, un kilo de tortillas?
Y todo eso está vinculado con cosas a las mejor en las que no tenemos ningún vínculo y ninguna relación, pero nos impactan. Y así mismo impactamos con nuestras acciones. Pero también hay que, y ahí me gustaría, porque sé que ya vamos avanzados, pero ir redondeando esta parte de la desigualdad. Sí. Porque los países que más emiten, retomando la parte climática, gases de efecto invernadero, los principales contribuyentes a esto, al cambio climático histórico, por sus modelos de desarrollo, son los que menos impactos van a tener del cambio climático. O impactos diferenciados, hablamos de esos impactos diferenciados, ¿no? Los que menos han contribuido y menos se han beneficiado de esos modelos de desarrollo son los que más impactos van a tener. ¿Sí? Entonces estamos hablando de desaparición de países insulares, o sea, de desaparición. Sí, y es un tema grave. Es un tema muy grave, peligroso al mismo tiempo. Si lo vemos desde el punto de vista también social, ¿qué va a pasar con todas esas comunidades, por ejemplo, que están a las costas y que ya la erosión se les está comiendo? ¿Y qué va a pasar con esas familias, con esa población que ya no pueden vivir ahí y que van a ser expulsadas de su territorio o que están siendo expulsadas de su territorio, de la forma y sus medios de vida, mandarlos a un lugar totalmente desconocido, que no saben cómo son los sistemas de producción, no saben cómo es esa relación? Ahí hay un problema serio social, de vulnerabilidad, de desigualdad también. Y ambiental, ¿no? Porque claro, la presión sobre los recursos se va a ser intensificando. Va a ser mucho mayor. Tan solo estaba leyendo una estadística estos días. En América Latina estamos hablando de que en los siguientes años, creo, no recuerdo si era 50 o 100 años, por ahí el rango, van a haber 17 millones de refugiados climáticos, solo en la región de América Latina. Son un montón. Imagínate. Son un montón. ¿Qué va a pasar? Tan solo lo que está pasando ahorita en la crisis migratoria, que es una crisis migratoria hacia Estados Unidos de América Latina, en la cual México tiene un papel importante grave, y fundamental. Sí. Estamos hablando de que cuántas de esas comunidades que están llegando aquí a México para ir hacia Estados Unidos en busca de oportunidades, ¿cuántos de esos son refugiados climáticos? No tengo la estadística y no lo sé, pero sería muy interesante conocer cuántos de estos salen expulsados por falta de posibilidades de aprovechamiento de los recursos, por violencia, y muchas cosas asociadas. Otro tema, por ejemplo, la violencia, también está vinculado con temas ambientales. La producción de drogas, la comercialización de drogas. ¿Qué implicaciones tiene en términos ambientales también y sociales, ¿no? Entonces, si pensamos en la sustentabilidad, es un concepto que toca absolutamente todo. Y que toca las fibras más sensibles que tenemos como sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí radica la importancia de que en estos espacios, en las aulas, no importa romper esa burbuja de la parte ambiental, donde digamos solamente discutimos y dialogamos los que estamos en el mundo medioambiental. No, hay que romper esa burbuja. Totalmente. Y ampliarla y decir, hey, tenemos que dialogar de la sustentabilidad y todo esto que implica en todas las disciplinas. No importa si te dedicas al diseño, no importa si eres contador, porque todos tenemos que ver en este sentido. Citlali, el tiempo nos está casi comiendo, pero me gustaría, son dos cosas que me gustaría que nos dijeras todavía, desde tu perspectiva, de forma muy breve, qué es lo que se podría hacer, que es difícil, pero decir, ¿qué seguiría para poder llegar y dar esos pasos hacia ese mundo utópico del desarrollo sustentable? Para ti, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Yo sé que mucha gente dice, bueno, eso no es práctico, pero para mí es algo fundamental para caminar hacia la sustentabilidad y hacia estas metas, es una reflexión en serio, no solamente individual, sino colectiva, de nuestro papel como especie humana en el planeta. Esta parte ética, claro. Esta parte no solamente de hacer las cosas, sino si no estamos convencidos y convencidas de hacer las cosas, de un porqué, de esta visión, esta parte, no quiero decir ideológica, sino como del imaginario colectivo, de un imaginario colectivo construido en el entendimiento que somos parte de, y que todos y todas tenemos una responsabilidad y responsabilidades diferenciadas. Sí. Sin esto, yo pienso que estamos dando pasos, pero pasos
que no van a ser lo suficientemente firmes a lo que necesitamos. Necesitamos un convencimiento colectivo, sí. Y hablo de las personas, pero también muchos de los tomadores de decisiones, de la gente que está en las cúpulas de poder más altos, porque sin ese convencimiento estamos cayendo en lo que hemos caído en la última COP, la de Egipto, la previa, uh-huh. La de Glasgow, donde hay mucho discurso, pero poca acción. Y poca acción, estamos hablando de acciones contundentes. Sí. Pero si no hay este convencimiento real y profundo de que tenemos que hacerlo, que todos tenemos un papel en esto, insisto, partiendo de los tomadores también de decisión, siento que podemos ir haciendo acciones, pero no estamos encauzándolo en una visión de bien común humano como especie. Entonces ahí, y que este bien humano debe ser inclusivo, debe ser diferenciado, insisto, sí. Pero también que nos compete y que nos va a afectar a todos y a todas. Muy bien. Entonces esa sería mi reflexión. Interesante, una reflexión que comparto, fíjate, sí es importante que nos sentemos, que reflexionemos, pero que tomemos acción. Exactamente, pero que esas acciones sean con ese convencimiento, claro. Y con esa vinculación, que sí. No sean acciones aisladas, porque bien lo decía la doctora Julia Carabias, que es alguien a quien yo admiro muchísimo, hay que hacer, están las leyes. Uh-huh. En México, en el caso de México, tenemos un marco legal bien fuerte, bien que ha tenido mucho trabajo detrás. Es muy robusto. ¿No? Muy robusto, exactamente es la palabra. Sin embargo, no lo estamos articulando. No sí. Estamos trabajando intersectorialmente, intrasectorialmente, pero que haya ese engranaje uh-huh. Para ese caminar, porque hacer las acciones aisladas nos está llevando a que no podamos dar esos pasos firmes. Entonces es ¿sí? Esta colectividad, ¿no? Que al final somos humanos, somos seres sociales. Y que estamos interrelacionados al final del día. Pues Citlali, por ahí también sé que tienen allí un anuncio, un evento interesante que van a estar haciendo el fin de semana. ¿Nos podrías contar de esto? Sí, rápidamente. Recordemos, hoy es el Día Internacional de los Anfibios, hoy mira. 28 de abril. Y pues en esta conmemoración cada año organizamos este festival, el Festijal de los ¿sí? anfibios, sí. Que ha estado en diferentes lados, en el INECOL, el año pasado estuvo en la Parque La Loma y en uh-huh. La Colonia Buenavista, y este año va a estar en el Jardín de las Esculturas. Y tengo entendido que va a haber hay un cambio también en la dinámica, porque antes eran muy en las mañanas. Hoy va a ser, día. Exactamente, este año va a ser en la tarde. Ajá. Inicia ahí esperamos a todos y a todas, pequeños, grandes, que estemos interesados en este maravilloso grupo de animales que son los anfibios, que son, como decíamos, grupos importantes, fundamentales para nuestra existencia, aunque no lo creamos. Conocer un poquito sobre estos animales tan interesantes, este grupo. Entonces, pues van a haber actividades desde las 4 de la tarde de muchas formas, para pequeños, grandes. Vamos a tener presentación de algunos documentales, okay. De temas ambientales, y muchas actividades para pequeños y pequeñas. Entonces, pero también para adultos, juegos. Pues queremos divertirnos, ¿no? Celebrar a los anfibios, tomar conciencia sobre su importancia y por qué cuidarlos y divertirnos. Y es tomar una tarde agradable en familia, con amigos, y aprender. ¿Qué más le podemos pedir este fin de semana? Pues están todos invitados a este festival. Va a ser en el Jardín de las Esculturas. En Jalapa, si no mal recuerdo, va a ser ahí en el jardín. Recuerden, a partir de las 4 va a estar muy interesante. Así es. Citlali, si alguien quisiera contactarte, algún número de contacto por si tienen mayor interés, algún correo electrónico. Sí, muchas gracias. Pues yo, como mencionaste al inicio, actualmente trabajo en el Instituto de Ecología, en la Red de Ambiente y Sustentabilidad. Entonces pueden encontrarme en el correo Citlali con doble L, uh-huh. CITLALLI, todas uh-huh. y latinas, .González, uh-huh. con zetas todas, @inecol.mx. Entonces ese es mi correo oficial, y ahí pueden buscarme.
cualquier cosa que podamos aportar desde la red, desde el grupo de trabajo con el que estoy actualmente, pues estamos ahí abiertos a la colaboración y a conversar o a apoyar en lo que podamos. Muchísimas gracias, Citlali, comunidad. Ya tienen ahí el contacto por si les interesa aprender más de sustentabilidad y otros proyectos que están llevando en la red. Ahí pueden contactarla a su correo electrónico, cualquier cosa. También nos pueden contactar a nosotros para hacer ese vínculo. Pues comunidad, así es como hemos llegado al fin de esta emisión. Sin duda creo que hoy aprendimos, para muchos algo nuevo, algo diferente, para otros nos ayuda a reflexionar sobre qué estamos haciendo. Le doy las gracias a Citlali por habernos acompañado el día de hoy, por dialogar en este espacio que también es suyo, y les recuerdo que estén muy pendientes para la siguiente emisión. Muchas gracias y muchas gracias por estas iniciativas que creo que son muy bonitas y muy importantes, contar con estos espacios. Como bien dices, a lo mejor algunos aprendimos, otros reflexionamos y retomamos cosas, otros podemos tener una visión crítica ante lo que dijimos y eso es muy bueno, el debate, el cuestionamiento, el interpelarnos entre todos y todas. ¿Sí? Entonces, pues gracias por este espacio y ojalá que continúes y pues que en otro momento hablemos de otro tema. Perfecto. Puntual. Perfecto. Pues está la invitación abierta y comunidad, muchísimas gracias por habernos escuchado y visto el día de hoy. Que tengan muy bonito día. Cuídense. Hasta pronto. Hasta pronto.